Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro espacio de la enseñanza, a nuestro proyecto que hemos discipulado en casa. Dios ha puesto en nuestro corazón continuar con una serie de temas, una serie de estudios que competen para beneficio de nuestro crecimiento espiritual. Y hoy tenemos un tema muy interesante. Es un tema en sí, pero que encierra un resumen, quizás de las últimas 2 o 3 semanas. Y déjenme le anticipo el título para abrir un poquito su expectativa y su interés a quedarse con nosotros los próximos minutos. Y antes de empezar, quiero agradecer su compañía, su atención, su disposición, su tiempo que nos regala semana tras semana para dedicar este tiempo a nuestro rincón de la enseñanza. Discipulado en casa es precisamente ese espacio que hemos dispuesto como iglesia para aprender juntos, para caminar de la mano conociendo las Sagradas Escrituras. Nuestro Señor Jesucristo instó mucho a sus discípulos a leer las Escrituras, porque decía: si quieren conocerme a mí, lean las Escrituras, lean lo que de mí está escrito en las Escrituras. Dice, porque ellas dan testimonio de mí. Así es que si usted quiere llegar a conocer más al Señor, le invito a que continuemos juntos, caminemos juntos, tomados de la mano por esta senda de la enseñanza. Y específicamente estamos ya en el capítulo 10 de la carta a los Hebreos. Capítulo 10, estamos a punto de entrar al capítulo 11. De aquí en adelante, mis amados hermanos, son puros temas prácticos. Ya vimos 10 capítulos de la carta a los Hebreos que son dedicados a la enseñanza, a la doctrina. Y vamos a ver a partir del capítulo 11, donde se enumeran los héroes de la fe, cómo es una carta completamente práctica y que nos va a traer mucha enseñanza a nuestra vida espiritual. Así es que el título de este tema es Señales de peligro. Ponga atención. Señales de peligro. ¿Cuál peligro? El desprecio y afrenta al espíritu. Señales de peligro. El desprecio y afrenta al espíritu. Vamos a estar considerando algunos versículos del capítulo 10, específicamente hablando del versículo 26 hasta el versículo 39. Así es que le invito a que rápidamente hagamos una oración a Dios para entrar en materia, porque el tema está por demás interesante. Yo quiero invitarlo a que usted comparta este enlace con alguno de sus conocidos. Sé que habitualmente lo hace, pero yo quiero solamente recordárselo. Este tema en lo particular es muy interesante. De aquí partimos a todo una brecha de conocimiento práctico, aplicarlo precisamente a nuestros días, a nuestro diario vivir, a nuestro día a día como creyentes, como cristianos. La carta a los Hebreos nos provee entonces un buen manual para caminar en el Señor. Así es que, sin más preámbulos, incline su rostro ahí donde usted se encuentra y pongamos nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra mente, nuestra atención en manos de Dios Padre. Como cada semana, Señor, declaramos que tu presencia, Señor, en nosotros es indispensable. Humanamente, Señor, es muy poco lo que podemos hacer, pero si tu gracia, Señor, está sobre nosotros, en ti haremos proezas, dice tu palabra. Así es que pongo en tus manos, Señor, este tiempo de enseñanza, de aprendizaje. Pongo en tus manos también la vida de mis hermanos que ya están ahí conectados, atentos, como semana tras semana lo hacen, en cada transmisión, aprendiendo, creciendo juntos, aunque quizás a la distancia, pero estamos caminando juntos, Señor, tomados de tu mano, en el poderoso nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén y amén. Muy bien, mi amado hermano, hoy continuamos con nuestro viaje por el capítulo 10 de la epístola a los Hebreos, completando en esta transmisión. El día de hoy completamos 29 semanas. 29 semanas, estamos a punto de completar las 30 semanas y 29 semanas compartiéndolo con usted, que es lo más precioso. Usted que nos acompaña, que nos sintoniza y que nos hace el honor de acompañarnos estos breves minutos. Bueno, como hemos venido aprendiendo y hemos venido también avanzando, hemos caminado bastante por este capítulo
Y en nuestro programa anterior vimos un tema por demás importante, que deseamos regresar nuevamente al versículo 26. Usted recuerda, si usted estuvo en sintonía la semana pasada, el capítulo 26 fue uno de los capítulos, perdón, el versículo 26 fue uno de los versículos que vimos la semana pasada. Pero consideramos que es importante o de suma importancia, ya que contiene unos puntos sobresalientes y de mucha relevancia para la doctrina y la práctica cristiana, por lo que creemos oportuno repasarlas en esta clase, en esta oportunidad. Así que comenzaremos por el párrafo que hemos titulado Una señal de advertencia. Versículo 26, capítulo 10, ponga mucha atención. Y le hemos titulado El peligro de despreciar. Hemos visto hasta aquí en 10 capítulos algunas señales de advertencia que sobresalen en la carta a los Hebreos. En el próximo programa vamos a estar resumiendo, son 5 o 6 señales de advertencias, como que en el camino se levanta una señal de advertencia, así como cuando usted va en la carretera y de repente sale una señal de advertencia, peligro, carretera deshabilitada o carretera en construcción. Así en la carta a los Hebreos, al menos hasta aquí hemos visto 5 señales de advertencia. No le voy a decir todas, pero esta última es la que considero más importante en toda la Escritura. Así es que entremos en materia. Una señal de advertencia. ¿Cuál es esa señal de advertencia? Anticipamos. El peligro de despreciar. Mire, usted y yo estamos en contacto continuamente, cotidianamente, con personas, con trabajos, con cosas inanimadas que a veces nos hace que pongamos en ellas cierto aprecio. Quiero mencionarle la descripción del diccionario bíblico o también del diccionario secular en cuanto a la palabra despreciar, para que usted vea que ese peligro de despreciar puede estar en nosotros en cualquier momento. Dice, despreciar, considerar algo o alguien indigna de su aprecio y trato, demostrándolo con rechazo. Punto. Restar valor. Y quiero hacer una pregunta sencilla para poder entender bien el significado de despreciar y por qué la Biblia nos dice que hay un peligro en nosotros los creyentes que podemos llegar a despreciar algo de las cosas de Dios. Pongan atención. Y la pregunta es, ¿alguna vez ha despreciado usted algo o alguien? Quizás el desayuno que le llevan en la mañana y usted dice, no es de mi agrado, no es de mi aprecio. O quizás algo más grave, que podamos llegar a despreciar a alguna persona por su condición física, por su estatus social, por su economía. ¿Alguna vez usted ha despreciado a alguien o algo? O quizás usted ha sentido que lo han despreciado. Bueno, el capítulo 10 de la carta a los Hebreos contiene una señal de advertencia. Y le repito, desde mi punto de vista, quizás la más solemne e importante de todas las que hemos visto hasta hoy. Vamos a leer el versículo 26. ¿En qué consiste este peligro de despreciar? Dice el versículo 26 del capítulo 10 de la carta a los Hebreos. Si usted nos está siguiendo ahí con su Biblia. Dice, si pecamos voluntariamente, ojo a esto, si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿cuántos de los que me están viendo en este momento han recibido el conocimiento que viene de parte de Dios y que sabemos que es verdad? Bueno, dice, para los que pecan voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. Sin lugar a dudas, mis amados hermanos, ese acontecimiento que la Biblia menciona de caer en manos de un Dios vivo, sin duda será una experiencia terrible. Yo creo que a nadie nos gustaría caer en manos de un Dios vivo. Simón Pedro dijo en su segunda carta, capítulo 2, verso 21, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido,
volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Esta advertencia, mi amado hermano, ponga mucha atención. Esta advertencia fue dirigida a los nuevos creyentes hebreos, a los que el autor de la carta se dirigía. Porque muchos de ellos habían recibido a Cristo en su corazón, pero continuaban yendo al templo. Y algunos continuaban llevando y ofreciendo sacrificios ahí, como anteriormente lo hacían. Lo que ellos estaban haciendo era guardar las apariencias ante su otro grupo de judíos o de hebreos que aún no se convertían, simulando que aún se encontraban bajo la ley de Moisés. Recuerde que cuando Jesús aparece en este plano terrenal, todavía el pueblo de Dios estaba sujeto a la ley de Moisés. Guardaban los estatutos, guardaban la ley, pero una parte de este grupo ya se había convertido a Jesús. Y aún, habiendo confesado a Jesús, estaban aprendiendo con las enseñanzas que, le repito, desde mi punto de vista, creemos que es el apóstol Pablo quien escribió la carta a los hebreos. Pero muchos de ellos habían confesado a Cristo como su Señor y Salvador, pero seguían llevando sacrificios, animales al templo, para cubrir sus pecados. Usted sabe todo lo que hablamos en 28 semanas antes. Al hacerlo, estaban diciendo que el sacrificio de Cristo estaba incompleto, que no tenía sentido para ellos, puesto que seguían llevando animales al templo para ser sacrificados. Es como esos cristianos que usted y yo conocemos, algunos que andan por ahí, que después de haber recibido a Cristo Jesús, todavía se persignan cuando salen de su casa, por si las moscas. O esos cristianos que después de haber confesado sus pecados, siguen guardando sus estampitas de los santos de San Judas ahí en la cartera, por si Dios se olvida de ellos en algún momento. Es la misma condición de estos hebreos, nacidos de nuevo. Ahora, ellos tenían en cuenta que los sacrificios de animales, ya lo vimos aquí también, prefiguraban, eran el tipo, la sombra del sacrificio de Cristo. Pero ahora que Cristo había muerto en la cruz, ya no era más necesario llevar sacrificios. Todo aquel ritual ya se había quedado obsoleto y cumplido, porque Jesús dijo: consumado es. Por lo tanto, lo que antes se había hecho en obediencia al mandamiento de Dios, en la ley, ahora se había convertido en un pecado intencionado. Dios lo consideraba como un pecado de desobediencia. El escritor a los hebreos les estaba diciendo a sus oyentes que si una persona rechaza la verdad de la muerte de Cristo por el pecado, ya no hay otro sacrificio que hacer. Ya no hay otro sacrificio disponible y no existe otro camino para poder llegar a Dios. Recuerde que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, estos judíos o estos hebreos, nuevos creyentes, querían llegar a Dios por Jesús, pero también por los sacrificios que hacían antes, obedeciendo la ley. Si se negaban a hacerlo así, para ellos no quedaría nada más que el juicio. La palabra de Dios es muy clara y expresiva en relación con este tema. Pero prestemos atención a estas palabras. Por eso le dije, ojo a esto. Dice el versículo 26. Si pecamos voluntariamente. Ojo con esta expresión. La Biblia dice que hay pecados que hacemos voluntariamente. O sea que hay pecados también que cometemos involuntariamente. Entonces, los que Dios considera más graves, aunque todos son graves, son los que hacemos voluntariamente. Después de haber conocido el mandamiento de Dios, aún conociéndolo, lo volvemos a hacer. Ya no solamente por inocencia, sino ahora por deporte. Es pecando voluntariamente, continuamente. Dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Cuánta gente hay entre nosotros que camina en el Evangelio, que conoce la ley de Dios, que sabe lo bueno y lo malo, y aún así siguen pecando voluntariamente? Mis amados hermanos, para ese tipo de creyentes ya no queda otro juicio para ellos. Ya no hay más sacrificio que presentar. Eso significa que continúan pecando deliberadamente al ofrecer esos sacrificios en el tiempo de Jesús.
Notemos que el pecar voluntariamente es más una actitud que una acción. Porque en honor a la verdad, todos somos pecadores. Todos cometemos pecados. Y a diario, continuamente. Pero hay una actitud de la persona que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Esto es pecar voluntariamente. Dios llama a este tipo de actitud, no a la acción, a la actitud le llama rebelión intencionada, deliberada. Es por eso que nosotros podemos llegar a cometer este tipo de desobediencia. Y añade el versículo 27. ¿Qué queda para ellos? Decía el autor de la carta a los Hebreos. Ya no queda más otra cosa, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Es decir que, si cuando Cristo vino y murió hace más de 2000 años, su obra de redención, si no fue algo efectivo para ellos, entonces, amado hermano, ya no hay nada más adecuado, ya no hay nada más apropiado. Dios ya no va a hacer algo más para redimirnos, porque ya lo hizo. Cristo no va a morir otra vez. Y por supuesto, no es necesario que lo haga, puesto que su sacrificio fue perfecto. Dios lo tomó como algo consumado. Habrá un pecado de desobediencia deliberada por parte de aquellos que han recibido el conocimiento de la verdad al continuar con el ritual del templo y de los sacrificios. Ahora, el escritor iba a hacer una comparación más adelante, en el versículo 28 del mismo capítulo 10. Dice, el que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. Y el versículo 29 lo compara con nosotros o en nuestros días. Dice, ¿cuánto mayor castigo? O sea, si el que viola la ley de Moisés merecía la muerte, dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios? Una cosa es desobedecer la ley, y otra cosa más grave es pisotear al Hijo de Dios. Y tenga por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y ofenda al Espíritu de gracia. Este es el peligro, mis amados hermanos, más grave que podemos nosotros llegar a tener. Este es el peligro del cual el escritor a los hebreos se estaba refiriendo, el peligro de despreciar. Estaban menospreciando la sangre de Cristo. Estaban menospreciando al Hijo de Dios. Cuando pecamos deliberadamente, estamos teniendo por inmunda la sangre de Cristo y por menos al Espíritu Santo de Dios. Mire qué terrible es esto. Pero hay una grave consecuencia con esto. Esto no es para los pecadores que no se han convertido, sino para nosotros que ya hemos recibido la palabra de verdad, el conocimiento de la verdad. Por eso dice, una cosa es el que viola la ley de Moisés, y otra cosa dice, el que pisotea al Hijo de Dios. ¿Cómo podemos llegar a pisotear al Hijo de Dios? Con nuestras acciones, con nuestra actitud. Repito, que aún sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Y lo que sabemos que es malo, lo hacemos deliberadamente. ¡Wow! Y aparte dice, y tenga por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y ofenda al Espíritu de gracia. ¡Qué peligro, mis amados hermanos, en nuestros días! Que muchas veces por defender nuestra postura, muchas veces por defender mi testimonio, muchas veces por defender mis conceptos, caemos en el error de ofender a Dios, de pisotear al Hijo de Dios y de ofender al Espíritu de gracia. Esta es probablemente la declaración más solemne que encontramos en toda la palabra de Dios. Y note la expresión, dice, en la cual fue santificado, se está refiriendo a Cristo, al Hijo de Dios. Y ellos
Crucificaron otra vez al Hijo de Dios, como leímos en Hebreos 6, versículo 6. Ahora, el actuar como si la muerte de Cristo hubiera sido algo inadecuado para solucionar el problema del pecado y continuar con esa conducta como si Él no hubiera muerto, mis amados hermanos, es tratar a la sangre de Cristo como algo despreciado. Como ese desayuno que usted no quiso en la mañana. No me gusta. Qué terrible situación. Como muchas veces nosotros podemos caer en ese grave error de advertencia que la carta a los Hebreos nos dice: no pisoteen al Hijo de Dios, no desprecien la sangre de Cristo, como si algo fuera tan sencillo o como si pudiéramos encontrarla en la tienda de la esquina. No, mi amado hermano, esto es mucho más serio. Por eso es que decimos que el conocimiento crea responsabilidad. ¿Escuchó bien? El conocimiento crea responsabilidad. Entre más usted sabe, más se le va a demandar. Entre más usted aprende, más responsabilidad tiene. Por eso dice, y hace la comparación: si una cosa es desobedecer la ley de Moisés, pero otra cosa es despreciar la sangre de Cristo. Si después de haber oído el Evangelio, después de haber recibido a Cristo en su corazón, y usted le da la espalda a Jesucristo, estimado oyente, alguien tendría que decirle a usted, advertirle a usted que se está dirigiendo al mismo infierno, porque ya no hay más ofrenda que hacer por usted, puesto que ya fue hecha. Y esto no lo decimos nosotros, es lo que dice ahora el versículo 30 de este capítulo 10, verso 30, dice: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Por eso es que la Biblia dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Sí, conocemos una faceta de Dios, sabemos que Dios es bueno, sabemos que Dios es misericordioso, pero también es justo. Y la paciencia de Dios tiene su límite. El Señor juzgará a su pueblo, no al inconverso, a su pueblo. Estimado oyente, Dios va a juzgar. Eso téngalo bien claro, que Dios va a juzgar. Y Dios no tiene por inocente al culpable. Dios va a juzgar simple y sencillamente por el que Él es gobernante, soberano. Él es soberano de todo, tiene toda la facultad de hacerlo. Y todos vamos a tener que presentarnos ante Él, chicos y grandes. Dios tiene el derecho soberano de juzgarnos, y al cual no ha renunciado. Algunos piensan que Dios va a tardar mucho tiempo, que Dios no nos va a juzgar. Échale un vistazo a las Escrituras. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, todos. Dijo el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículos 17 y 18. Dice: es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y cuando leo estos versículos, se me pone la piel chinita. No quiero aventurarme a dejar algo que quizás no es real, pero medítenlo en casa. Si quizás lo que estamos viviendo ahora como iglesia no es parte de un juicio que ha comenzado por la casa de Dios, quizás porque hemos despreciado la presencia de Cristo en nuestras reuniones, nos enfocamos más y nos preocupamos más por el sonido, por las luces, por una silla cómoda, que por traer la presencia de Jesús. Y Jesús allá afuera, esperando a que le demos entrada. ¿Será que como iglesia hemos despreciado la sangre de Cristo? Tendríamos que analizar mucho este tema. Pero dice: es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Iglesias cerradas, cultos de adoración cerrados. Y si primero comienza por nosotros, dice la Biblia, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Imagínense. Dice: si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará con el impío y con el pecador? Continuemos leyendo el versículo 31. Dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Se lo voy a leer otra vez. Horrenda cosa
Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Nos hubiera gustado que este versículo dijera lo contrario. Qué alivio es caer en manos de un Dios vivo. Qué suerte haber caído en manos de un Dios vivo, ¿no? Es horrenda cosa. Y es caer en manos del Dios vivo, en sus manos, no en las piernas, no en su regazo, en manos del Dios vivo. Este es un versículo interesante para meditar. Es un versículo interesante y sería útil dedicarle algún tiempo. Es para cristianos y para no creyentes. Dice que es una cosa terrible caer en manos del Dios vivo. Ponga atención a eso. Déjeme, le doy un ejemplo para poder conocer un poquito el contexto. ¿Por qué la Biblia dice que es terrible caer en manos de un Dios vivo? Usted puede decir, no, pues si todos quisiéramos caer en las manos de Dios. Ok. Conocemos a un Dios bueno, conocemos a un Dios de misericordia, conocemos a un Dios que tiene paciencia, pero aún no hemos conocido a un Dios que juzga. A un Dios que juzga. En el libro de Esdras, capítulo 7, versículo 9, tenemos un ejemplo. Dice, el primer día del primer mes, Esdras había dispuesto su partida de Babilonia. Y el primero del mes quinto llegaba a Jerusalén. Dice, y la buena mano de Dios estaba con él. La buena mano de Dios estaba con él. Quiere decir que a veces la mano de Dios no es tan buena. ¿Por qué dice esto, pastor? Déjeme, sigo leyendo. En este caso, cuando escribe Esdras, la mano de Dios estaba sobre aquel hombre para bien, para ayudarlo, para bendecirlo. Y sin duda, mi amor hermano, Dios quiere poner su mano también sobre usted, también sobre mí, para bien. Ese es el deseo de Dios, bendecirnos. Dice en la Biblia que Él tiene pensamientos de bien para nosotros y no de mal. Su mano está para bendecirnos, pero a veces Él usa su mano y la coloca sobre nosotros y es una mano muy pesada sobre sus hijos. Como cuando la misma mano bendice a sus hijos, es la misma mano la que le da castigo a sus hijos. La misma mano que los bendice, la misma mano que muchas veces los disciplina. Y sin duda Dios quiere poner su mano sobre usted y sobre mí para hacernos bien. Pero a veces Dios pone su mano y nos hace vivir experiencias duras. Yo las he vivido. Hemos pasado por tragos amargos. Y no quiero decir que Dios ensañe con nosotros y quiera vernos sufrir. No. Quizás también usted ha pasado por experiencias similares. David también las vivió. Muchos personajes de la Escritura conocieron la mano pesada de Dios. Y en el Salmo 32, David escribe en el verso 4, dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. ¿Qué estaba haciendo Dios con David? Si usted lee el Salmo 32, Dios estaba disciplinando a David. ¿Por qué? Porque lo necesitaba. Ya que David había pecado, había tomado una mujer que no era suya. Y Dios lo estaba haciendo pasar por experiencias duras, que él decía que eran parecidas a una sequedad de verano. David había tratado de encubrir su pecado, pero Dios lo obligó a confesarlo y ocuparse de él. Por una razón similar, algunas veces la mano pesada de Dios es colocada sobre nosotros, que somos sus hijos. Y usted puede decir, no, esto no es Dios, esto es el enemigo. Ojo con lo que decimos. Sin embargo, la mano de Dios que castiga y disciplina es totalmente diferente a la mano de juicio. Preferimos que Dios nos discipline. Es preferible que Dios nos corrija antes de que nos juzgue. Porque después del juicio, horrenda expectativa de muerte queda para nosotros. Porque Dios no va a tener por culpable al inocente. Pero Dios va a juzgar. Yo dije, Dios va a juzgar. Y va a juzgar el pecado. Y esto es algo que se necesita decir a los cuatro vientos, sin temor.
Es algo que se necesita ser enfatizado en nuestro tiempo, en nuestros púlpitos, de que Dios está a punto de traer juicio. Entonces no pisotemos al Hijo de Dios. No menospreciemos la sangre de Jesús, ni tampoco el Espíritu de gracia. Ese tiempo de gracia que nos ha abrazado y que nos tiene hasta aquí, tiene un tiempo también de cumplimiento. Escuchemos nuevamente al salmista en el Salmo 75, verso 8. Dice: la copa está en la mano del Señor. Ojo con la mano. La copa está en la mano del Señor. Dice: el vino está fermentado. ¿Cuándo es que se fermenta el vino? Cuando pasa tiempo. Cuando hay un tiempo prolongado que la uva se fermenta. Quiere decir que el tiempo de Dios ha llegado a su fin, o a punto de llegar a su fin. Y ese vino ya está fermentado, lleno de mixtura, dice el Salmo 75, verso 8. ¿Qué es la mixtura? Quiere decir que está mezclado con varios ingredientes. Dice: y Él lo va a empezar a derramar. Ese vino que tiene en su mano, la copa con su mano, la misma mano que bendijo a la humanidad, la misma mano que sostiene el universo, es la misma mano que va a empezar a derramar los juicios de Dios sobre esta tierra. Dice que Él lo derrama. Dice: hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Hay un tiempo de juicio, mi amado hermano. Un tiempo que se aproxima. Es por eso que tenemos que volvernos a Dios, a no tener por inmunda la sangre de Cristo, a no menospreciar al Hijo de Dios. Y esta señal de advertencia es para nosotros, es para nuestros días. Quizás la más solemne de toda la Escritura. Es que el salmista, así como el profeta, hablaron del juicio como un tiempo que llegaría cuando la copa de la ira de Dios se llene. Son nuestras acciones las que están llenando gota a gota la paciencia, la copa de Dios. Y esa copa se está llenando cuando menospreciamos al Hijo de Dios, cuando menospreciamos su sangre, cuando menospreciamos la gracia que nos fue dada. Se va llenando, se va llenando, se va llenando. Dios no tiene prisa en comenzar a juzgar. Dios no tiene prisa en comenzar a actuar. Él es paciente. Y no desea que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero esa copa de juicio se está llenando. Y mi amado hermano, es una copa amarga, dice la Biblia. Amarga. Esta copa de juicio de Dios está en el futuro de todo aquel que pisotee al Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y ofenda al Espíritu de gracia, como dice el versículo 29. Esta es la señal de advertencia de la cual el autor de la epístola se refería. Señal de advertencia. El peligro de menospreciar. Mi amado hermano, si usted desprecia lo que Cristo ha hecho por usted en la cruz, en su futuro personal solo quedará el juicio. Y no habrá ninguna esperanza en absoluto para usted. Este es el mismo punto que el escritor estaba recalcando a estos creyentes hebreos. Bajo la ley mosaica ellos podían traer un sacrificio cada año. Había esperanza para ellos. Pero ese sistema ya había caducado, ese sistema ya había concluido. A partir de entonces, como nosotros, tenían que volverse al Señor Jesucristo y depender solo de Él. Antes dependían de los animales, antes dependían de los sacrificios. Ahora, mi amado hermano, usted y yo tenemos que poner nuestros ojos en Jesús solamente y depender completamente de Él. Ahora, el escritor comunicó una palabra personal a aquellos judíos a quienes estaba escribiendo. Y leamos el versículo 32 de la carta a los Hebreos, capítulo 10. Dice: pero traer a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste un fuerte y doloroso combate. Parece que en este versículo hay un parteaguas en esta señal de advertencia, y como que viene una luz y le dice al autor: pero acuérdense, esa es la buena noticia, la que les traigo ahora. Acuérdense, traigan a la memoria los días pasados.
Para no caer en el error y en el peligro de pisotear a Jesús, tenemos que usar la memoria. Tenemos que echar mano de la memoria. Lo dijimos el domingo. Si Dios fue bueno en el pasado, si Dios te libró en el pasado, si Dios te sostuvo en el pasado, también seguramente lo hará en el presente. Y sabes una cosa, también lo hará en el futuro. Entonces, hagamos un ejercicio de memoria. Es lo que les está diciendo el escritor a los hebreos. Traigan a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvieron un fuerte y doloroso combate. Esta es la lucha del creyente, hermano. Esta es la lucha del creyente. Y es todos los días. Todos los días libramos una batalla. Oiga, el simple hecho de salir a la calle ya es todo un reto en estos días. Y estamos luchando la batalla, combatiéndola, pero no lo estamos haciendo solos. Cristo está con nosotros. Ahora, suponemos que los hebreos, a quien fue dirigida esta carta, ya eran salvos. Como sin duda la gran mayoría de los que nos están viendo. Y no parecía haber ninguna duda en la mente del escritor de aquellos creyentes y de que eran creyentes. Vamos a leer el versículo 33 y 34. Dice, por una parte, ciertamente, hablando de que traigan a la memoria esos días pasados, dice, por una parte, ciertamente con vituperios o insultos y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. O sea, hay unos que estaban padeciendo, siendo vituperados, siendo espectáculos para el mundo, y otros que eran compañeros de milicia. Así se pelea la batalla cristiana. Quizás en este momento hay algunos de ustedes que están librando una batalla. Y quizás nosotros que estamos de este otro lado, que no estamos viviendo actualmente esa batalla, pero estamos juntos, estamos con ustedes. Vamos a salir bien librados de esta en el nombre de Jesús. Como lo dije el martes, de esta no vamos a salir. Dios nos va a sacar en el nombre de Jesús. Entonces, esos compañeros de milicia que estaban padeciendo también junto con ellos, dice, porque de los presos también nos compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufriste, pero dice, con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia, ¿dónde? En el cielo. Esta es nuestra esperanza, mi amado hermano. Que si usted y yo no despreciamos al Hijo de Dios, que si usted y yo no despreciamos la sangre de Jesús, ni despreciamos el Espíritu de gracia, sino que sufrimos penalidades como buenos soldados de Jesús, y somos compañeros de milicia, dice, para vosotros hay una mejor y perdurable herencia en los cielos. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Y resalta aquí la frase. Dice, fuisteis hechos espectáculo. Es que se refiere a que en ese tiempo, mis amados hermanos, cuando fue escrita esta carta, los cristianos eran verdaderos cristianos y se convertían en los tiempos más difíciles, en las situaciones más extremas. Muchos de ellos que confesaban a Cristo eran muertos en ese mismo instante. Eran perseguidos, eran pisoteados. A los que les iba bien, los despojaban de sus bienes. Pero muchos de estos mártires del primer siglo eran exhibidos públicamente, utilizados como antorchas vivas, iluminando los caminos que daban al palacio de Herodes. Vivos. Eran rociados con brea, prendidos vivos, y los subían para iluminar las calles del palacio. Dice también, sufriste el despojo de vuestros bienes con gozo. Ellos entregaban su vida con gozo, entregaban sus bienes con gozo. Aparentemente algunos de los creyentes habían sido encarcelados por su fe. ¿Cuántos de los que me están viendo han sufrido a tal grado? O dígame, si usted que me está viendo ha sido encarcelado por venir a la iglesia o por cargar una Biblia. Dice, mientras que otros habían experimentado la confiscación de sus bienes. El escritor les estaba recordando, ojo, su fe y su paciencia. Fe y paciencia caminan juntas de la mano. Fe y paciencia durante esos tiempos de prueba.
durante esos tiempos difíciles. Dice el versículo 35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene una gran recompensa. Esa fue otra manera de decirles, como en el versículo 23, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Y añade el versículo 36 de este 10º capítulo de Hebreos, pues es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Ya dijimos, la paciencia y la fe caminan de la mano. La paciencia y la fe están unidas en la Biblia. Después de ejercitar la fe en medio de las aflicciones, entonces aquellos cristianos debían hacer gala de la paciencia, con la esperanza futura del cumplimiento del objetivo de su fe, esto es Cristo. Y el verso 37 dice, porque aún poco, dice, un poco, el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Qué hermosa y qué esperanza es nosotros saber que el que prometió que iba a venir por nosotros, falta poco para que venga. Y si falta poco, no tardará. Dios cumple su palabra. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así es que yo te animo en el nombre de Jesús a que no echemos en saco roto todo lo que hemos oído. Que no, esta señal de advertencia sea para nosotros en este tiempo, mis amados, de no tener por inmunda la sangre de Cristo, de no pisotear al Hijo de Dios. Hoy más que nunca debemos mantenernos firmes, mantener nuestra fe en alto, mantenernos confiando, firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Su venida está próxima. Su venida figura en su calendario. Quizás haya alguien que pregunte, bueno, pero pues ¿cuándo va a venir? Si desde ese tiempo estaba viniendo y no ha venido. Bueno, Él no nos permite a nosotros saber qué día. Dice la Biblia que ni el día ni la hora nadie la sabe, ni aún sus ángeles, sino solo el Padre. Es por eso que debemos de tener de la mano la paciencia y la fe. Hay gente que se apresura a poner fechas y decir profecías que no se han cumplido, pero creemos que han estado mirando el calendario humano porque nadie ha visto el calendario de Dios. Sin embargo, podemos estar seguros de que Cristo vendrá en el día que Dios lo ha designado, ni un día antes ni un día después. Y el versículo 38 dice, mas el justo vivirá por fe, pero si retrocede no agradará mi alma. Ponga atención, porque estos versículos aparecen repetidamente en el Nuevo Testamento. Y el autor de los Hebreos hace una referencia a las palabras que encontramos, por ejemplo, en Habacuc, capítulo 2, versículos 3 y 4, citadas también en Romanos, citadas también en Gálatas, y es un versículo importante que tenemos que nosotros aprendérnoslo de memoria en estos días. Mas el justo vivirá por fe. El mismo que pronunció estas palabras es el mismo que murió en la cruz por nosotros y regresó de los muertos. El énfasis de esta frase recae en su resurrección y en el hecho de ser el Cristo viviente a la derecha de Dios. Por lo tanto, ya que nosotros, que somos los suyos, tenemos un Dios viviente y un Salvador viviente a la derecha de Dios, hemos de vivir por la fe, hemos de caminar en fe. Como hemos dicho antes, nuestra fe no constituye un rayo de luz en la oscuridad, sino que se apoya completamente en la palabra de Dios. Así que el justo vivirá por la fe. El escritor habló aquí en cuanto al retroceder y dice, pero si retrocede, no agradará mi alma. Usted y yo no somos de los que retrocedemos, mis amados hermanos. Retroceder significa arriar o recoger las velas. Retroceder significa renunciar. El versículo 39 de este 10º capítulo de Hebreos dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe
para preservación del alma. ¿Tiene usted fe en este momento que está pasando en su familia, en su matrimonio? ¿Ha guardado la fe en este tiempo de crisis? ¿Ha guardado la fe en este tiempo de confinamiento, en este tiempo de pandemia? ¿Ha guardado la fe, mi amado hermano? El autor de la carta a los Hebreos no consideraba que ellos habían retrocedido, sino que estaban hablando del peligro de hacerlo. Porque una cosa es retroceder y otra cosa es estar pensando en que quizás mejor no hubiéramos ido, quizás mejor no hubiéramos conocido. Ojo, cuidado con este peligro latente. Y por eso es que le estaba expresando una advertencia. Y ya que retroceder significa arriar las velas, podemos decir que el creyente es como un marinero. Un marinero que debería desplegar las velas, no recogerlas. Usted y yo tenemos que seguir adelante en el nombre de Jesús. Vengan los tiempos que vengan. Usted y yo no somos de los que estamos considerando, como dicen ahora en el mundo, aventar el arpa. Antes decían arriar las velas. No, tenemos que desplegarlas en el nombre de Jesús, porque vientos a favor de nosotros vienen del cielo. Esto está quizás cocinando el preámbulo de una bendición grande para la iglesia. Pero si retrocedemos, no seremos testigos de este acontecimiento. Mantengámonos firmes hasta el último día en el nombre de Jesús. Esto es lo que el escritor había estado diciéndoles a estos cristianos. Continuemos, vamos adelante, no se desanime. Su idea era que un creyente podía dar o asegurar sus velas, podía quedar separado a causa de su desánimo. Hay muchos barcos a la deriva en estos días. Hay muchos matrimonios que se han quedado a la deriva en medio del mar, viendo cómo las olas golpean su barca, su casa. Es tiempo de continuar adelante, iglesia. Es tiempo de seguir adelante en lo cual iniciamos y en lo cual hemos aprendido. Por eso es que estamos dedicando este tiempo, para animarlo a usted, para decirle que no está solo, que muchos vamos en este mismo barco, pero no vamos a retroceder. Usted y yo no somos de los que retrocedemos. Usted y yo somos de los que seguimos adelante. Si usted lo cree, puede decir amén ahí en su casa. Recordemos la historia, para terminar, de los hugonotes. ¿Cuáles son los hugonotes? Bueno, la historia de los hugonotes es un grupo de protestantes. Así eran llamados los hugonotes. Un grupo de protestantes que vivían al sur de Francia. Ellos defendían la doctrina de Calvino, eran calvinistas. Estos grupos de protestantes fueron perseguidos por su fe, fueron traicionados. Muchos de ellos fueron muertos en las plazas, en las calles. Y cuenta la historia que cuando Francia los destruyó a todos, a este grupo de hugonotes, también destruyó con ellos los mejores hombres y mujeres que tenía esa nación, la nación de Francia. Ellos fueron a la batalla, sabiendo que estaban enfrentando una muerte segura. Y su lema era: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Citando la frase o la cita de Romanos 8:31. La nación de Francia nunca volvió a ser la misma. Destruyeron lo mejor que tenían. Hoy nosotros los creyentes necesitamos un lema como el de los hugonotes. Si Dios es por nosotros, iglesia, ¿quién contra nosotros? Mi amado hermano, querido oyente, todo el tenor de esta hermosa epístola puede expresarse con el imperativo: continuemos, continuemos. Así es que continuemos activos en la causa de Dios. Recuerden que nosotros no estamos de pie por nuestras fuerzas. Es Dios quien nos sostiene. Sigamos caminando. Él, tomado de la mano de nosotros, seguiremos adelante. Antes de despedirnos, porque nuestro tiempo está llegando a su fin, como siempre, destacaremos que en nuestro próximo programa, primeramente Dios, comenzaremos ya con el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Así es que usted tiene que saber esto. Lea el capítulo 11 al 13. Y este contenido constituye la segunda división importante de esta carta apostólica. Hasta este punto, la epístola ha tratado principalmente con asuntos de carácter doctrinal. Pero a partir de ahora, nuestro estudio nos conducirá a aspectos más prácticos. Esto es lo precioso.
Comenzaremos entonces con el capítulo que con frecuencia ha sido llamado el capítulo de la fe, capítulo 11 de la carta a los Hebreos, donde empieza diciendo el versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y mi amado hermano, querido oyente, creemos que esta parte de las Sagradas Escrituras, a partir de este capítulo 11, sin duda será algo muy práctico, le resultará muy interesante, porque la mayoría de las personas no creen que la fe sea un tema muy práctico, y vamos a ver que sí lo es. Entonces, desde ya le anticipamos que en nuestro estudio todos lleguemos a la conclusión de que es un tema eminentemente práctico y aplicable a las más variadas circunstancias de la vida. Vamos a aprender mucho del capítulo 11 en adelante. Sin duda hemos aprendido bastante hasta aquí. Así que le invitamos a acompañarnos en nuestro próximo encuentro para recorrer ese interesante relato de eventos y personajes que destacaron por su fe. Capítulo 11, no se le olvide, de la carta a los Hebreos. Es tiempo de despedirnos, es tiempo de mandarle un abrazo donde quiera que se encuentre. Gracias infinitas por atender al llamado y acompañarnos en este viaje precioso por la carta a los Hebreos. Nos despedimos con un abrazo a la distancia. Recuerde que ustedes de casa y nosotros aquí en la iglesia, todos somos Tiempo de Gracia. Dios les bendiga y Dios les guarde.